Hace unos pocos días una persona me escribió este comentario que estáis viendo en pantalla preguntándome cuál sería el siguiente paso en cuanto a calidad después de comprarse una Sony ZV-E10 Mark I. Es un vídeo que subí específicamente hablando sobre esta cámara y yo le respondí pues una lista un poco cutre de las siguientes cámaras que yo me compraría tanto para fotografía como para vídeo. Y nada, me dio la idea de hacer este vídeo, una guía específica y súper currada, ahora veréis por qué, para que tú puedas decidir cuál es la cámara que mejor se adapta a tus necesidades. Pero antes de nada, dejarte claro que no soy ningún experto ni en fotografía ni en vídeo, pero sí que he buscado muchísimos vídeos para saber cuál es el mejor material para mí, entonces creo que estoy más que capacitado para hacerte esta pequeña guía introductoria al material de Sony, tanto en full frame como en APS-C, importante destacarlo. Y en segundo lugar, también decir que soy consciente de que hay otras marcas en el mercado, marcas que quizás tratan mejor al consumidor, no lo tengo muy claro, pero bueno, Canon, Panasonic, hay Nikon, hay un montón de marcas que están haciendo cámaras espectaculares, pero bueno, yo me he especializado un poco en Sony y es lo que te voy a contar y pienso que hay una cámara para cada tipo de usuario independientemente de lo que hagas. Así que nada, vamos a cambiar de plano y te voy a explicar cómo va a ser la dinámica del vídeo. Ya veis que no dura demasiado el vídeo para toda la información que tiene, así que nada, vamos allá. Bueno, pues por aquí tenemos el documento que os tengo preparado. Al final del vídeo pues os diré cómo podéis descargarlo de forma completamente gratuita para que le echéis un vistazo cuando queráis. En primer lugar tenemos fotografía, vídeo e híbrido. Dentro de cada uno de estos apartados tenemos diferentes cámaras de las que hablaremos a continuación. Híbrido quiere decir las personas que utilizan las cámaras tanto para fotografía como para vídeo. Pero bueno, vamos en primer lugar por fotografía. Vemos por aquí en el primer escalón, tanto en cuanto a precio como a prestaciones, Sony A5100 y Sony A6000. Dos cámaras APS-C, o sea, no tienen un formato completo del sensor, esto quiere decir que van a captar un poquito menos luz que las que veremos más a continuación y que son más ligeras y más económicas, o sea que por esa parte bien, porque como veis por aquí son para principiantes, son dos cámaras muy livianas. Yo tuve la Sony A5100 y quedé maravillado, la verdad es que por el precio, que ya veis que es entre 200 y 300 euros, tanto una como otra. La única diferencia es que la A6000 tiene este visor de aquí, que nos va a servir para fotografiar en condiciones de mucha luz, pero bueno, más allá de eso, si estáis empezando del todo, pues os recomiendo que pilléis esta para aprender, sirve muy bien. Luego un poco en tierra de nadie está la Sony A6100, que es una buena cámara, pero digo que está en tierra de nadie porque por poquito más ya podéis pasar al siguiente escalón. En fotografía igual es un poquito mejor que la Sony ZV-10, de la que hablaremos ahora, pero sí que es verdad que en vídeo se queda un poquito justa, ya que no tiene ni HLG, ni, o sea, estos perfiles de color, que bueno, igual ahora mismo no tenéis muy claro qué es. Si únicamente la queréis para fotografía, que sepáis que buen autoenfoque, por supuesto, en Sony la verdad es que esto es obvio, ¿no? Un buen cuerpo, tiene visor, 24 megapíxeles, pero bueno, yo quizás no gastaría esto pudiendo gastar la mitad en algo así o pudiendo gastar un poquito más y pillar la Sony ZV-E10 o Sony A6400. Son dos cámaras que prácticamente tienen el mismo sensor, que yo sepa por lo menos, graban en 4K a 30 fps y en 1080 hasta 120 si no estoy equivocado. Dos cámaras bastante híbridas, quizás yo me inclino un poquito más por la Sony ZV-10 porque es bastante más barata. En fotografía va a cumplir muy bien, el único inconveniente es que no tiene el visor del que hablábamos antes con respecto a la Sony A6400, pero bueno, yo quizás empezaría por aquí, si te lo puedes permitir. Sony ZV-10, muy ligera, yo de hecho es la que me está grabando, o sea que la utilizo. Te va a servir también para vídeo en caso de que la quieras utilizar, pero bueno, de eso hablaremos más tarde, pero en cuanto a foto te va a rendir bastante bien. Tenemos en el siguiente paso Sony A6600. Mismo sensor, solo que este está estabilizado. En las anteriores cámaras de las que hablábamos, como la Sony ZV-10 y la 6400, no tiene el sensor estabilizado. Ya cuenta con prestaciones para vídeo bastante mejores, pero sobre todo lo que más cuenta es esto del IBIS que vemos aquí. Esto quiere decir que cuando nos grabemos o incluso para tomar fotografías a mano alzada nos va a venir mucho mejor y no nos van a salir trepidadas. Aquí ya estamos en un precio de 1300 nueva y con el objetivo. O sea que es un precio bastante bien, vemos que el usuario es híbridos avanzados. Yo no compraría esto si únicamente me dedicara a la fotografía, pero bueno, está bien. Por lo menos para ir tirando te va a servir. Ya un poco más cara y más nueva, la verdad, es la Sony A6700, que es esta cámara que tengo yo por aquí. Híbridos profesionales es el público objetivo de esta cámara. Yo creo que ya se le puede dar un uso profesional, obviamente nada que ver con
estas cámaras de aquí que veremos ahora, pero bueno. Sensor APS-C más moderno, en vez de 24 de 26 megapíxeles, el enfoque ya es un par de pasos por encima que cualquiera de las otras que hemos visto. Construcción sólida, baterías de las grandes, en este caso pone aquí batería grande, pero no incluye la batería grande, fue un fallo mío. Esta sí que incluye la batería NP-FZ100 o algo así, que se llama de Sony. Entonces te va a dar un poquito más de duración, son estas baterías grandes en vez de las pequeñas. O sea que muy guay por esa parte. Pero bueno, lo importante es que un sensor más moderno, mejor tolerancia a los ISOs altos, un enfoque mejorado, una construcción un poquito mejor. Entonces, muy guay. Pero yo la recomendaría sobre todo si la vas a utilizar también para vídeos. Si no, la verdad es que se te puede ir un poco de presupuesto. Ya pasamos un poco a full frame. En este caso, Sony A7 IV y Sony A7C2. Cámaras de 33 megapíxeles, sensor full frame. Full frame, de hecho, vamos a intentar verlo por aquí. Como veis, esta cámara tiene un sensor más grande que esto, entonces como es más grande entrará más luz y como la distribución de megapíxeles es un poquito menor, hay menos megapíxeles por metro cuadrado, digamos. Entonces eso hace que tengan mayor tolerancia a subir a ISOs altos y eso la verdad es que está bastante guay, comparado con estas cámaras de APS-C como hemos visto. Pasos más avanzados, como podemos hablar de la doble ranura, el doble slot para SDs, que nos viene muy bien para ir haciendo un backup constante, esos 33 megapíxeles, 4K 60 FPS, me parece que tiene un pequeño recorte pero bueno, perfiles de imagen como tenía la otra, la Sony A7C2 es literalmente la Sony A7 IV, literalmente lo mismo, solo que más pequeña. Me parece que no tiene el doble slot, pero sí que es verdad que es mucho más manejable y ya tiene, por ejemplo, un enfoque mejorado y demás. La diferencia, pues, depende de si vas a hacer trabajos en movilidad, A7C2. Si vas a hacer trabajos muy profesionales de fotografía, pues Sony A7 IV. La diferencia de precio no es nada, así que bueno. Yo quizás me inclinaría un poquito más por la A7C2, pero por el tipo de perfil que soy yo. ¿Por qué pongo un poquito por encima la Sony A7 IV y la A7C2 de la A6600? Cuando realmente valen más o menos parecido. Pues porque, aunque la A6700 en cuanto a vídeo tiene mejores prestaciones, yo la verdad es que si solo me dedicara a fotografía, me decantaría un poquito más por esos 33 megapíxeles, esa mejor tolerancia al ISOs altos, por este sensor full frame. Entonces yo la verdad es que lo preferiría en cuanto a foto y luego veremos en vídeo lo que pasa. Sony A7R5 y A7CR, dos camarones espectaculares para fotografía, ya bastante más caras. Nos acercamos ya a los 3.000 euros, 3.000 y pico, depende de dónde la encuentres y en qué época del año. Vemos que sensores full frame de 61 megapíxeles en vez de los 33 o los 26 que tenemos por aquí, o sea, bastante más. Grabación en 8K en vez de en 4K, IBIS avanzado, enfoque de IA de puta madre, como puede ser el de la 6700, perdón. Amplia botonería personalizable, esto me refiero a que tiene muchos botones que nosotros podemos personalizar a nuestro gusto. Esto quiere decir que nos va a servir para hacer más ágiles nuestras sesiones. Entonces, si solo vais a hacer fotografía y lo tenéis claro, pues obviamente esta inversión de 1.000 euros se va a notar. A7R5 o A7CR, que vuelve a tener la misma diferencia entre estas dos y estas dos, que básicamente la A7CR es más compacta, más ligera y en mi caso sería un poquito más apropiada porque me muevo mucho. Pero bueno, básicamente son lo mismo, mismo sensor y mismo todo, lo único el doble slot. Que sí que lo perderíais, cosa que es bastante importante dependiendo de tu perfil. Son dos camarotes para fotografía profesional, de verdad que vais a estar encantados. Y luego ya pasamos a las cabras, la creme de Sony, A9 III y A1 II, que vaya nombres. Sensores full frame ya, en un caso de 24,6 megapíxeles, que puede parecer poco, pero esto de cara a forzar los ISOs nos va a venir muy bien. Y luego la Sony A1 II ya tiene 50 megapíxeles. Esto es el buque insignia de Sony, 7.000 euros cuesta, o sea que para mucha gente ya se le va a escapar, pero para profesionales muy avanzados de foto y vídeo, la verdad es que está bastante bien. Pero yo quizás para foto me inclinaría bastante por esta, que sí que es verdad que son 5.000 euros, pero tiene unas prestaciones de la leche. Sobre todo eso está dirigido a profesionales avanzados de fotografía deportiva por estas ráfagas de 30 fotogramas por segundo, es decir, que podemos capturar 30 momentos en un segundo, que es una barbaridad. Y bueno, la A1 II
ya tiene pues 120 FPS, para vídeo mucho mejor, las ráfagas de fotos en RAW 30 FPS, es una barbaridad. Pero bueno, no me centraría en esto porque la verdad es que si te decantas por este tipo de cámaras que valen 5.000 y 7.000 euros no estarías viendo este vídeo. Entonces vamos a seguir con el apartado de vídeo, como vamos por aquí. Sony ZV-10 es lo mínimo por lo que yo tiraría si me quisiera dedicar al vídeo. Todo lo que esté por debajo de eso, como estas tres de aquí, no es que no sirvan para vídeo, pero no te van a dejar grabar en perfiles de imagen, que es algo súper básico en cuanto quieres avanzar un poquito de nivel. Entonces, la recomiendo bastante. Muy enfocada para bloggers, pero tiene un sistema de microfonía muy bueno y también la puedes utilizar para trabajos profesionales. Lo único que, ya que tiene 8 bits en vez de 10 bits como las siguientes que veremos, eso se va a notar a la hora de postproducir. El siguiente paso vuelve a ser la cámara de la misma familia, Sony ZV-E10, pero en este caso la versión 2. ¿En qué mejora la versión 2 con respecto a la 1? Pues en varias cosas. Tiene las baterías grandes de Sony, tiene también estabilización en el sensor y tiene sobre todo la mayor diferencia que yo he encontrado, el tema este del 8 bit a 10 bit. Sí que se nota bastante, tengo pendiente hacer un vídeo hablando de esto, del rango dinámico de las cámaras y demás, pero bueno, de momento quédate que obviamente va a ser mejor tener más colores grabados y más margen para editar con cámaras como estas que veremos ahora, antes que con esta de aquí. De todas formas, se pueden sacar resultados muy profesionales con esta Sony ZV-10 que cuesta 600 pavos en contraposición de la Mark II que cuesta 1000 pavos. Entonces, dependiendo de tu perfil y del presupuesto que tengas, pues tiras por una u otra. El siguiente paso, Sony A7 IV. Para vídeo, ¿por qué la pongo después de esta cámara de aquí que es más barata y es APS-C? Pues básicamente porque, uno, no te deja grabar a 120 FPS y el 4K lo hace con recorte, cosa que la A6700 no. Y luego que no tiene un enfoque tan bueno como tiene la Sony A6700 o la Sony A7C2. Obviamente tiene un sensor más grande, entonces nos va a permitir captar vídeos y fotografías a menor, o sea, en condiciones de iluminación un poco más pochillas, pero bueno, no creo que eso compense tanto el downgrade de precio, o sea, en este caso 1.500 y en este caso 2.000 pavos, obviamente te prefieres gastar 1.500. Entonces, aparte del enfoque y de todo esto, yo tiraría por la Sony A6700. Luego, si tienes claro que quieres un sensor full frame, perdón, yo tiraría por la Sony A7C2, que como vemos por aquí es exactamente igual que la Sony A7 IV, pero con un cuerpo un poco más reducido, que en mi caso pues me iría bastante bien. También tiene, como decíamos, este enfoque nuevo de Sony que utiliza algoritmos de inteligencia artificial y demás. O sea que muy guay por esa parte. Sony FX30. La pongo por aquí porque creo que es un pelín mejor para vídeo que estas dos cámaras, pero sigue siendo APS-C. Es decir, que en ISOs altos no nos va a rendir genial. Pero sí que es verdad que tiene una serie de prestaciones para vídeo que la hacen óptima. En este caso tiene 4K 120 FPS como la A6700, pero también tiene posibilidad de meterle un micrófono XLR, micrófonos profesionales, tiene un cuerpo ya mucho más dirigido al creador de contenido, al filmmaker que se dedica al vídeo, y ya pues obviamente que el precio va a subir, pero no sube tanto como sus prestaciones con respecto a esta cámara de aquí o esta cámara de aquí. Entonces, FX30 es una buena solución, te quedas sin la parte buena de la línea de Sony, que la hablaremos en esta parte de aquí, FX3 y S3, que es el segundo ISO dual nativo, pero bueno, de eso hablaremos ahora. Quédate con que esta cámara te va a servir muy bien como profesional medio avanzado de vídeo, está muy bien. Siguiente paso, que esto ya me parecen camarones espectaculares para vídeo, Sony A7S3 y Sony FX3. Me acabo de dar cuenta de que no está actualizada la foto, es esta de aquí, tiene un cuerpo muy parecido al de la FX3, pero bueno, vamos a hablar un poco de especificaciones técnicas dirigidas al videógrafo profesional. Estas dos cámaras son una barbaridad, no por el 4K 120 FPS, no por que sean más grandes, no por el doble slot en tarjeta SD. Son cámaras muy buenas porque tienen pocos megapíxeles. Y esto dirás, pero ¿no es mejor más megapíxeles y tal? No, cuantos menos megapíxeles en vídeo, mejor, ya que en el mismo sensor te caben fotodiodos más grandes y estos van a captar más luz.
entonces va a rendir mejor a esos saltos. Esto cuesta un poco de explicarlo, entonces haré un vídeo en el futuro, pero quédate con que estas, aunque aquí te ponga 12 megapíxeles y estas tengan 26 o 33 megapíxeles, estas van a rendir mejor en vídeo. ¿Y por qué precisamente? Una, porque capta más luz, y porque tienen el segundo ISO dual nativo en 12800, si no estoy equivocado. Sí, mira, lo pone por aquí. Esto es una barbaridad, porque nos va a permitir subir muchísimo el ISO, que es prácticamente pues darle luz artificial a nuestros vídeos, con una calidad espectacular, con muy poco ruido, y de verdad es que yo las veces que las he probado he quedado maravillado con esto del segundo ISO dual nativo en 12800. Es para mí la característica principal tanto de la S3 como de la FX3. ¿Qué diferencia hay entre estas dos cámaras? Pues básicamente el cuerpo. El sensor es el mismo, obviamente, pero esta de aquí, la FX3, como es de la Cinema Line de Sony, te incluye una entrada para micrófonos XLR, mientras que esta no. Es un poquito más cara, bueno, un poquito, 800 pavos más cara, dependiendo de un poco de la oferta que consigas. Esta igual es un poquito más cara, 3000, 3200, depende. Pero bueno, quédate con que si tienes un enfoque más híbrido, la vas a utilizar muy de vez en cuando para fotografía, te va a venir mejor tener la S3. Pero si te dedicas única y exclusivamente al vídeo, la FX3, no solo por el cuerpo o por la entrada XLR, sino por otras tantas cosas como la botonería, o que tiene una especie de tornillos también por la parte de arriba para anclarle cosas y demás. Por muchas cosas, si únicamente haces vídeo, la FX3 va a ser pues, probablemente la mejor cámara que puedes comprar. Y luego ya meto aquí la Sony Alpha 1 o A1, como la quieras llamar, en su versión 2. Es una barbaridad de cámara, pero bueno, yo ya no tiraría por esto. Obviamente si haces fotografía y vídeo sí que la vas a rentabilizar, porque 50 megapíxeles, 8K y 4K 120 fps es una barbaridad, pero únicamente me quedaría con estas dos si hiciera vídeo, porque te van a servir muy bien. Yo personalmente nunca he visto en persona una Alpha 1.2, pero debe ser una barbaridad, porque ya la FX3 a mí me dejó alucinado. Imagínate eso. Pero bueno, quédate sobre todo con estas dos, que son de lo mejorcito que hay dentro de la marca Sony para vídeo. Me gustaría, la verdad, traeros una al canal, pero bueno, estas cámaras son lo que son y es complicado acceder a ellas. Vamos ahora con las personas que tienen un enfoque híbrido, tanto fotografía como vídeo, indistintamente. Para mí la entrada sería la Sony ZV-10 Mark I, un camarón de verdad, 600 pavos y te va a solucionar de todo, muy enfocada para bloggers, pero puedes sacar contenido súper profesional con ella, aunque tenga 8 bits. Ya os dije que esa era mi principal inconveniente para comprarla, pero bueno, si no tienes más que 600 euros, es un camarón. Luego, siguiente paso, sería Sony A6600 o Sony ZV-10 II. Ambas cámaras son bastante buenas, dos sensores APS-C. Yo sí tirara en un 70% o más por fotografía, quizás me inclinaría por la Sony A6600, pero yo quizás en la mayoría de casos tiraría por la Sony ZV-10 II si tienes un enfoque híbrido, porque te va a servir para foto como para vídeo. Tiene ya 10 bits, te va a servir muy guay. Esta la verdad es que es una cámara que me encantaría tener, pero bueno. Sony A6600 o Sony ZV-10 II. Siguiente paso. Tres camarotes, ya hemos hablado de ellas, Sony A7C2, Sony A7 IV y A6700. Si tienes claro que quieres un sensor full frame, pues cualquiera de estas dos te va a ir muy bien. Yo quizás me inclino un poquito más por la 7C2 porque es más moderna, tiene los menús nuevos, tiene este enfoque mejorado de Sony, aunque este obviamente te va a ir muy bien, la 7 IV. Y luego A6700, si vas un poquito más limitado de presupuesto, como era mi caso por ejemplo, te va a venir muy bien. Esta de aquí y esta de aquí, esta no graba 120, solo graba 120 la A6700. De todas formas es un 120 que, bueno, no es el mejor, no tiene la mejor calidad del mundo, pero bueno, está bien tenerlo. Yo te podría decir, yo tiraría por tal o yo tiraría por cual, pero esto va a depender un poco de tus necesidades. Si eres muy híbrido, 50-50, pues yo quizás tiraría por... es que podrías tirar por cualquiera realmente. Son las tres cámaras más equilibradas de Sony, por lo menos a mí me lo parecen.
y dependiendo del tipo de cuerpo que quieras, pues si estás dispuesto a cargar con un peso más grande, a 7.4 genial. Si no, esta que es full frame o esta que es APS-C, dependiendo de lo que quieras. Ten en cuenta que si compras APS-C vas a poder montarle objetivos de full frame y de APS-C, y los objetivos de APS-C van a tener un precio más reducido, al igual que la cámara. Entonces tú también puedes ponerle los objetivos de APS-C a full frame, pero van a tener mucho viñeteo, entonces no te va a rentar. Pero en este caso, bueno, lo dejo a tu elección. Hay un montón de vídeos por internet, entonces compara sobre todo estas dos, que son principalmente las que más vídeos tienen de comparativas. Y luego ya tiraríamos por algo como la Sony A9 III. No he probado cómo se desenvuelve en ISOs altos y demás, pero teniendo en cuenta que es full frame de 24 megapíxeles debe ser bastante maravilla este sensor para ISOs altos. Es verdad que está más enfocada para fotografía, pero estoy seguro de que esta cámara saca en vídeo muy buenos resultados. No he investigado demasiado si incluye los perfiles de imagen para vídeo, pero como intuyo que sí, la pongo un poquito por encima de la A7 IV, la 7C2 o la 6700. Y ya por último, estamos cansados de verla y de ver sobre todo esto de aquí, 7000 pavos, no merece la pena, bueno, no merece la pena para mí, pero para otros tantos que son muy profesionales sí. Full frame, 50 megapíxeles, 8K, 4K, 120 FPS, que sí, ráfagas de no sé qué, una barbaridad. En mi caso no valdría la pena ni esta ni esta porque me costaría muchísimo tiempo amortizarla. Pero sobre todo este vídeo que va más dirigido a los que se encuentran de esta parte de aquí o esta parte de aquí para aquí, que tienen aproximadamente entre 300 o 1800 euros, pues es la persona para la que está pensada este vídeo. Pero bueno, así como repaso a todas las cámaras que yo creo que valen la pena, está bastante bien. Yo hay cámaras por las que no tiraría, no soy nada fan de la A6100 porque ya te digo está un poco en tierra de nadie, no soy muy fan de la A6400 porque creo que es mejor una Sony ZV-10-1 y tampoco soy demasiado fan de la A6600 porque es bastante cara. Por ese precio te puedes pillar la Sony ZV-10-2 o incluso más barata y te va a venir un poquito mejor, sobre todo en cuanto a vídeo. Y luego tampoco soy muy fan de... Es que soy fan de todas, la verdad. Menos de esas dos, el resto me gusta un montón. Me encantaría probar todas estas cámaras, por supuesto, pero bueno, yo creo que el resumen queda hecho. Bueno, como has visto, esta ha sido una guía bastante esquemática, simplemente con la intención de que entiendas los puntos fuertes y débiles de cada cámara, para que entiendas cuál te viene mejor a ti o por cuál estarías pagando de más y no ibas a aprovechar sus funciones, que eso es algo que se nos da muy bien a los creadores de contenido, filmmakers o fotógrafos. Si quieres que te envíe el documento que he estado revisando con todas las cámaras y con todas las especificaciones principales de cada cámara, puedes suscribirte a mi newsletter, que la tienes por ahí abajo. Prometo no ser pesado con la newsletter, no te voy a vender cosas, ni tampoco voy a ser pesado con los correos, ya que yo mismo odio que me lo hagan. Así que nada, solamente tiene ventajas y de vez en cuando te mandaré algún correo contándote algo de valor o avisándote de alguna novedad importante. Pero bueno, eso, puedes suscribirte también, pasarte por mis redes sociales y poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.